Ya, ok. Hola chicos, chicas. Bueno, vamos a trabajar ahora en el tercer ejercicio del seminario de la clase 8 que tiene que ver con dinámica de rotaciones. Insistimos en el hecho de que no lleguen y miren la respuesta porque obviamente el camino fácil en general no conlleva muchas veces al aprendizaje, así que traten de mirar el video donde sale la revisión de las fórmulas, hacer algunos ejercicios y haber intentado este antes. Así que eso, partamos entonces. Bueno, el problema consiste en lo siguiente. Dice, una molécula de oxígeno, en este caso diatómico O2, suele pensarse como una molécula rígida que únicamente rota y se traslada por el aire. O sea, es como un palito que anda dando vueltas. Lamentablemente, no es tan simple de escribir, ya que es bien sabido que el enlace de las partículas diatómicas puede presentar un comportamiento de estiramiento o compresión porque el enlace es flexible. O sea, funciona como un resorte en realidad. El tema es el siguiente. Tenemos aquí un ejemplo de esto. Se ve en la imagen derecha, que está ahí. Pucha, no se alcanza a ver muy bien la animación, pero lo podemos compartir después. De la imagen derecha. De acuerdo a los estudios, el largo del enlace puede pasar de unos 1.2 Armstrong a 1.12 Armstrong, dependiendo, en este caso sería una compresión. Si la masa del oxígeno es de unos 2.66 por 10 a la menos 26 kilos y la frecuencia de rotación cuando la molécula está estirada es de 46.65 terahertz, A calcula el momento angular de la molécula cuando está estirada y B cómo cambia la frecuencia de rotación o rapidez angular cuando la molécula se contrae. ¿Ya? Veamos qué tal. Eh, Perdón, ahí puse la molécula más o menos como lo está haciendo. Ya, mil disculpas, lo dejo ahí. Y para que puedan imaginarse un poco lo que se está haciendo. Ahora sí vamos. Ya, entonces empezamos a identificar. Eh, Veamos, la molécula cuando está comprimida, vamos a ponerle D sub C, tiene un diámetro de 1.12 amperes, o sea, amperes, angstrom. Un angstrom son 10 a la menos 10 metros. El diámetro cuando está extendida, vamos a ponerle D sub E, es 1.2, como lo estoy viendo ahí, por 10 a la menos 10 metros. ¿Qué más tenemos? Tenemos la frecuencia inicial, que son 46.65 terahertz. ¿Y qué más podemos identificar? Bueno, nos están pidiendo el momento angular. Desconocido. ¿Y qué más? ¿Cómo cambia la frecuencia de rotación cuando la molécula se contrae? Entonces, vamos a asumir que esta de acá es cuando está expandida, entonces este es desconocido también. Creo que es la parte de la identificación del problema. Vamos a poner el planteamiento al tiro aquí. Ya, ahí estamos. Eh, ya, pues tenemos un set de ecuaciones importantes que considerar. Tenemos que el momento de inercia es fácilmente identificable como puede ser R cruz P o eh, I por omega. Perdón. De hecho, vamos a borrar esta expresión. Creo que no nos va a servir mucho ahora. Debería ser I por omega. No olvidar que esto es un vector, pero en este caso vamos a omitir esas expresiones porque lo único que necesitamos es la magnitud. ¿Ya? ¿Qué más tenemos? Esa es nuestra ecuación 1 para poder calcular el momento angular. Otra cosa importante es para calcular la frecuencia de rotación. Y eso lo vamos a obtener con la ley de conservación del momento angular. Porque obviamente en el proceso de compresión o descompresión no puede cambiar la cantidad de rotación que tiene esta molécula a no ser que existan torques externos de por medio y no lo hay. Así que eso. En estricto rigor, si tuviésemos que escribirlo, debería ser entonces un I sub 0 omega 0 por I sub F
omega f. Es exactamente la misma expresión. La 2 puede ser escrita de esas dos formas. ¿Ya? Bueno, ¿qué más nos falta? La expresión para calcular los momentos de inercia. Perdón, vamos con esto. Y sería en este caso mr cuadrado. Pero acuérdense que hay que definir un... ¿cómo se llama esto? Un centro. En este caso tendría que ser alguna de las dos partículas, pero... o uno de los dos átomos de oxígeno. Pero entonces, bueno, va a depender. Si nos centramos en el centro de la molécula, tendríamos que calcular el momento de inercia como la sumatoria de todas las masas por los r cuadrados. ¿Ya? O la otra posible alternativa podría ser el considerar, voy a poner esto como ecuación 3, considerar ponerse en una sola partícula, voy a ponerlo así dibujado, y aquí ponemos nuestro sistema de referencia y ahí tendríamos completamente el R igual al diámetro de la molécula. Son dos formas de verlo, ahí sería solamente I igual a mr cuadrado, ya siendo R el diámetro de la molécula. En esta segunda expresión es un poquito más general porque podemos ponernos incluso en el centro de la molécula y poder calcular, con la única diferencia que tendríamos que calcular la distancia desde aquí hasta acá y la distancia desde aquí hasta acá, y serían dos partículas las que están involucradas o los dos átomos de oxígeno. ¿Ya? Bueno, con eso creo que estamos y podemos empezar a calcular cosas ya. Vamos a la parte de ejecución. Ya, pues partamos. Entonces, ocupemos la ecuación 3 para poder calcular primero nuestro momento de inercia. Claramente es lo primero que necesitamos para poder calcular el momento angular. Ocupamos 3. Bueno, nuestro momento de inercia sería la masa, no lo identifiqué aquí, perdón, la masa del oxígeno, que es 2.66 por 10 a la menos 26. Lo vamos a dejar anotado aquí. La masa del oxígeno es 2.66 por 10 a la menos 26 kilogramos. Ay, sí, perdón. Ya, vamos a calcular el momento de inercia como lo habíamos tratado de explicar anteriormente. Ya pensemos que tenemos nuestra molécula acá, algo así. Vamos a poner nuestro sistema de referencias en una sola de las partículas. Y bueno, vamos a ocupar los datos de manera directa, ya para que sea más sencillo. Entonces tenemos una sola masa en esta configuración, porque esta de acá, si bien existe, el R0 desde ese punto de referencia, así que vamos a tratar de ocupar lo que ya tenemos. Ya. Entonces, momento de inercia debería ser la masa por el R cuadrado. La masa es 2.66 por 10 a la menos 26 kilos por la distancia o el diámetro cuando la molécula está extendida. Así que serían 1.2 por 10, perdón, aquí, a la menos 10 metros, y todo eso al cuadrado. El resultado de esto es 3.83 por 10 a la menos 46 kilogramos metro cuadrado. Ya ese es el momento de inercia de nuestra molécula y vamos a resaltarlo como corresponde, encerrándolo en un rectángulo. Con eso ya tenemos nuestro primer resultado y ahora podemos ocupar la ecuación 1 para poder calcular el momento angular. Así que vamos para allá. Perdón. Es igual a I por omega. Entonces, en este caso sería 3.83 por 10 a la menos 46, que ese es el momento de inercia que habíamos calculado hace un rato, versus la frecuencia angular, la rapidez angular, que en este caso serían 46.65 terahertz. Un tera, no olvidar que es 10 a la 12.
así que serían 46.65 por 10 a la 12 Hz. Y bueno, ahí estamos bastante bien en términos de las unidades. Y lo que nos va a dar esto sería, a ver, 46.65 a la 12 sería 1.79 por 10 a la menos 32. Y ojo con las unidades aquí, sería kilogramo metro cuadrado partido por segundo. Por el hertz es 1 partido por segundo. Tenemos eso. Y claramente estamos listos con el resultado. Aquí tenemos la respuesta a la pregunta A. Así que esta es la. Ya, separamos entonces el parte de la pantalla para tratar de trabajar en el otro. Ocupamos la ecuación 2, como es evidente, para estimar el tema de cómo cambia la frecuencia rotacional, en este caso, que es la rapidez angular. ¿Cómo lo obtenemos? Sabemos que hay conservación del momento angular, así que el momento angular inicial tiene que ser el momento angular final. El I final, I inicial por el omega inicial es el I final por el omega final. Nos falta un pequeño dato aquí, así que lo vamos a calcular al ladito. De la misma forma en que nosotros calculamos este de acá, el momento de inercia, vamos a calcular el momento de inercia al final, porque eso de hecho no me faltó aclarar aquí, este es un I inicial. La molécula estaba abierta ahí en ese caso, ya, o extendida. Entonces vamos a calcular la parte final. Deberían ser los mismos 2.66 por 10 a la menos 26. Y ahora en este caso no es por 1.12, sino que realmente es, por 1.2, sino que es por 1.12, que es el otro R que teníamos ahí. A la menos 10, eso al cuadrado. Sacando el cálculo de eso, nos debería dar del orden de, les digo al tiro, 1.12. Bueno, ustedes mientras tanto lo pueden calcular. Al cuadrado. Esto es aproximadamente 3.34 por 10 a la menos 46 kilogramos por metro cuadrado. Ay, me quedó horrible, pero ya. Eso. Ese primer resultado, obviamente, lo vamos a ocupar para reemplazar a acá. Ya teniendo los datos, obviamente, podemos obtener lo siguiente. Este monito de acá era 3.83 por 10 a la menos 46 por omega sub 0, que en este caso estaba como los datos, era 46.65 por 10 a la 12, y eso es igual al I final, que es 3.34 por 10 a la menos 46 por el omega final. Como se puede observar, bastante sencillo es ver que el 10 a la menos 46 se va con el 10 a la menos 46 de acá, y este término de aquí pasa dividiendo al otro lado. Entonces tenemos una expresión simple para poder calcular omega final, que va a ser definitivamente 53.49 por 10 a la 12 Hz, que es lo mismo que 53.49 terahertz. Voy a resaltar esto con rojo. Y ahí está nuestro resultado.
¿Cuánto más es esto con respecto a la parte anterior? Bueno, basta con que uno compare, o sea, podríamos dividir el omega final en el omega inicial o viceversa, que es 46.65 dividido en, perdón, 53.49 dividido en 46.65, que era el original, y nos va a dar, para que puedan ver más o menos cómo se comparan, porque dice cómo cambia la velocidad angular. Esto sería aproximadamente un 14 o 15 más o menos por ciento más rápido, o gira más rápido. Y tiene sentido porque obviamente como la molécula se contrajo y se conservó la cantidad de o sea, la cantidad de rotación, es evidente que tiene que girar un poquito más rápido, ¿ya? Si disminuye, vamos a analizar acá, si disminuye o se agranda alguna de estas variables, obviamente la otra va a cambiar. El I sub 0 era un poquito más grande cuando está estirado y en este caso en el I final es un poco más chico. Entonces, si este es grande y este es pequeño, entonces lo más probable es que el omega inicial vaya a ser pequeño en comparación al omega final. Y eso está bien obviamente caracterizado en nuestro resultado porque obviamente nos dio un 15% más de rapidez angular. ¿Ya? Bueno, esa fue nuestra parte de la evaluación, obviamente. Ya no le puse título, pero esa es la parte que uno debe sopesar. La molécula aquí debería girar más rápido cuando se contrae más y gira más lento cuando se estira. ¿Ya? Y bueno, estamos listos, pues damos fin a este seminario y vamos por el próximo. ¿Ya? Que esté muy bien. Chao, chao.